Muchas gracias a todas, a todos, a mis paisanas, paisanos, por venir, estar aquí en la Cámara de Diputados. Agradezco la invitación del diputado Miguel Ángel Chico Herrera para participar en este foro tan importante, y agradezco a mis colegas, a la senadora Malú Michel Camarena, a Julieta Cristal Vences Valencia y al compañero diputado Israel Ramos Ruiz, a Lupita Salas. Muchas gracias por acompañarnos en este foro. Y agradezco la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones sobre este importante tema, que no solo es para las y los guanajuatenses, sino para todos los mexicanos, porque es un tema de particular interés y relevancia. No podemos obviar en este foro que nos encontramos inmersos como sociedad y como parte del Estado mexicano en una profunda crisis sobre los flujos migratorios que se mueven diariamente en nuestro territorio, tanto en el sur como en el norte, flujos migratorios que han convertido a las rutas de movilidad desde el sur hacia el norte en verdaderos corredores humanos donde miles de personas tienen que enfrentar riesgos, amenazas y problemas alimentarios y de salud con la única finalidad de alcanzar lo que antes era denominado el sueño americano y que ahora más bien es conocido como la pesadilla americana. Justo el día de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, daba cuenta sobre los avances en la implementación de diversas medidas administrativas y de seguridad que se desplegaron en los últimos meses para atender y regular el aumento de los flujos migratorios que habían venido incrementándose significativamente los meses y los años recientes a raíz de la profundización de la crisis económica y de inseguridad por la que atraviesan varios países de nuestra región. Se anunció, por ejemplo, que en un plazo de 45 días se había logrado reducir un 36% el paso de los migrantes por nuestra frontera sur, y que con la presencia de la Guardia Nacional en los estados del sur-sureste se había logrado también inhibir de manera significativa la operación de grupos delictivos que lucraban con nuestros hermanos y hermanas migrantes y que en muchos casos se llegaban a convertir incluso en captores y tratantes de personas. Conocimos también que desde el gobierno federal se está trabajando en el rediseño del actual sistema de atención del Instituto Nacional de Migración, incluyendo desde luego la reestructuración de las deplorables estaciones migratorias. Pero el problema migratorio tiene varias aristas, varias causas de este fenómeno, y deben de ser atendidas lo antes posible. Me refiero a los flujos que entran por el sur del país, pero también a los flujos propios de nuestros connacionales que siguen migrando hacia el norte del país en búsqueda de mejores condiciones económicas, y una tercer fuente que no se ha visualizado con suficiencia es el problema de la migración interna, que es provocada por la violencia, por la falta de oportunidades o simplemente por una dinámica de movilidad de los grupos poblacionales locales. Estos aspectos me parece relevante citar algunos datos que compartirlos con todos y todas ustedes. De acuerdo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mediante la expedición de matrículas consulares de alta seguridad, se registró en 2016 la estadía de 814,000 nuevos connacionales en Estados Unidos. De ese total, el 8% son guanajuatenses, es decir, durante ese año se registró que en Estados Unidos había 65,244 nuevos migrantes provenientes de nuestra entidad, lo cual posiciona a Guanajuato como el tercero de todo México que más migrantes expulsa,
solo por debajo de Guerrero y de Michoacán. Según datos publicados en medios de comunicación como la revista Newsweek México, los 5 municipios de origen de mayor migración son León, municipio de donde proviene el 9%, Celaya con el 7.6%, Irapuato con el 6.7%, Dolores Hidalgo con el 4.8%, Acámbaro con el 4.5%. Sin embargo, el municipio de Yuriria registró que el 31% de los hogares reciben ingresos por remesas, colocándose como el municipio con mayor porcentaje de recepción de remesas del Estado. En cuanto a las remesas, Guanajuato recibe 2.774 millones de dólares por este concepto, cifras de 2017, lo que representa el 9% del total nacional, de acuerdo a los datos de CONAPO. Con los datos del censo de población, se tiene que en Guanajuato, 20 de sus 46 municipios tienen una intensidad migratoria alta y en 15 esta intensidad es muy alta, es decir, el 76% de los municipios tienen una intensidad migratoria alta y muy alta. Aunque la dinámica de migración de los años recientes ha decrecido en relación a décadas pasadas, Guanajuato sigue colocado como uno de los principales estados que expulsan a miles de personas hacia el norte, no solo a los Estados Unidos, sino también a Canadá, manteniendo una fuerte dependencia en términos, una fuerte dependencia en términos económicos de las remesas que son enviadas por nuestros connacionales hacia sus familias en México, situación que nos obliga desde este lado de la frontera a trabajar para que los derechos de todas y todos ellos en el país del norte sean respetados, sobre todo frente al discurso y a las políticas discriminatorias que se despliegan por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Tenemos una gran deuda con nuestros hermanos y hermanas guanajuatenses que radican y trabajan en Estados Unidos, y hoy es momento de comenzar a saldarla, de comenzar a escribir una nueva historia en donde como sociedad y como gobierno nos sumemos a la defensa de los derechos humanos, sumemos todas nuestras voces para pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que los 50 consulados de México en el vecino del norte sean oficinas que puedan disponer de personal legal y atención suficiente frente a los eventuales casos de detenciones o deportaciones que se pretenden hacer contra nuestros paisanos por parte del gobierno de Trump. De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda, INEGI 2017, se contabilizaron en nuestro país 5.66 millones, 6 millones de viviendas no habitadas. El 84% de ellas está situado en el Sistema Urbano Nacional. Menciono este dato porque la causa de que estén vacías las viviendas en parte está relacionada con la migración y esta con la inseguridad y la violencia, factores que han sido la razón del abandono de estas viviendas. En 8 entidades federativas las proporciones superan 10%, es decir, en las entidades federativas que se consideraron por encima de la media nacional, fue la violencia y la inseguridad el factor principal que genera la migración interna y la movilidad dentro del territorio nacional. Las entidades que superan la media nacional son Morelos con 14.5%, Colima 13.8%, Baja California 13.6%, Ciudad de México 13.2%, Tlaxcala 13%, Guanajuato 12.5%, Tamaulipas 11.6% y el Estado de México con 11%. Además, poco más de la mitad de estas localidades se concentra en 7 entidades: Veracruz con 1.185, Guanajuato
con 1,137, Tamaulipas con 842, Chihuahua 672, Baja California con 636, Michoacán con 513 y Puebla con 487. No es menor el dato que arroja el estado de Guanajuato, que se ha colocado como la cuarta entidad con mayor ocurrencia de homicidios en el mes reciente, según el reporte del Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad Pública, pues nuestra entidad registró una tasa de 23.7 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, colocándose incluso por encima de otras entidades federativas con mayores índices de violencia, como Morelos o el Estado de México. El incremento de la violencia en la entidad y el incremento en particular de homicidios dolosos es la fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada y de sus redes delictivas en la entidad se han convertido sin lugar a dudas en serios problemas de seguridad pública y de seguridad nacional, pero no podemos obviar que todo ello también impacta directamente en los flujos migratorios internos que de manera forzada o voluntaria han orillado a miles de guanajuatenses a dejar su estado o a refugiarse en otras entidades con menores índices delictivos. La migración nacional interna, motivada por la violencia y la inseguridad, es un problema que merece atención desde este poder legislativo, es un problema que merece atención desde los 3 órdenes de gobierno y que merece el involucramiento de todas y todos como sociedad, pues solo trabajando de manera coordinada entre sociedad y los sectores de la administración pública lograremos construir un esquema de atención e intervención integral para las personas que se ven obligadas a migrar de Guanajuato por causas ligadas a la violencia y la delincuencia. Tenemos una deuda, ya les decía yo, con nuestros connacionales en los Estados Unidos, pero tenemos una deuda también con las y los miles de guanajuatenses que están dejando su estado, huyendo de la violencia y de la inseguridad. Entiendo que este foro quizá deba adentrarse a esta nueva modalidad de migración y la movilidad humana, pero me pareció importante por ello colocar este tema como parte de la agenda a discutir, que eventualmente forme parte de la agenda del trabajo, del cual se deriven reflexiones, ideas, soluciones para resolver el problema de migración. En estas horas estaremos escuchando aquí varias de esas ideas. Muchas gracias de nueva cuenta por la atención en este asunto, que es un asunto de primordial importancia. Gracias.